La semana pasada queríamos llegar hasta el versículo 19 del capítulo 3, pero el tiempo no nos dio. Había mucho que decir sobre los primeros 12 versículos. Y la última reflexión llegamos a varias conclusiones. Una de esas conclusiones es que hay grupos de personas que siguen a Jesús por sus intereses individuales. La persona principal en esa relación no es Jesús, son ellos mismos. Son muchos, pero cada uno está pensando en sí mismo. No en Jesús, sino en sí mismo. Que cuando una persona, también llegamos a esta conclusión, sigue a Jesús con las expectativas equivocadas, va a terminar frustrado o cansado. Tercera conclusión a la que llegamos hace 8 días, que los discípulos de Jesús somos la inmensa minoría, y ese era el título de la reflexión de hace 8 días. Una inmensa minoría que caminamos tras Jesús, anhelando ser como Jesús, anhelando pensar como Jesús, anhelando hablar como Jesús, anhelando parecernos a Jesús. Y es una inmensa minoría porque no todos buscan a Jesús de esa manera. Muchos lo buscan por intereses diferentes. Hoy llegamos al versículo 13 del capítulo 3. Y en los versículos anteriores Jesús estaba en medio de una multitud. Recuerdan que era tal la multitud que lo estaban aplastando, que tuvo que tener una barca lista por si había que huir, porque estaba corriendo peligro su vida. Y dicen, tengan lista una barca pequeña porque esto se nos puede complicar. Entonces está allí la barca lista, que no necesita utilizarla, nos damos cuenta al final. Y encontramos a Jesús allí con esa cantidad de multitudes allí. Y observamos en lo que alcanzamos a revisar del texto que vamos a considerar el día de hoy. Alcanzamos a ver que Jesús se separa con unos pocos y los llama a una labor, a una función bastante singular, y que aunque es una función que pertenece a todo el pueblo de Dios, ellos tenían además una función que vamos a revisar más adelante. Con esto en mente vamos a estar pensando en estos 12 discípulos apóstoles con una función maravillosa. Nosotros, con esa misma función de seguir a Jesús, vivimos lo que se llama el discipulado, y ese es el título del tema de hoy. ¿Cuál es el título? Discipulado. ¿Y por qué es tan importante que tengamos esto en cuenta? Porque a veces no percibimos bien en qué consiste el verdadero discipulado a la luz de la palabra de Dios. Y la labor del pastor local es esencialmente, como lo veíamos hace unas semanas, equipar a la comunidad a la cual el Señor lo ha llamado a servir, para que estos hermanos, es decir, cada uno de ustedes, crezcan y maduren sanamente. ¿Y qué es crecer y qué es madurar sanamente? La labor del pastor local es buscar la manera para que la comunidad pueda tener un desarrollo espiritual bíblico. ¿Por qué? Porque de esa manera puede crecer la comunidad fuerte, puede crecer la comunidad conociendo correctamente a Jesús. Porque allí es donde está la clave. ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Lo conocemos correctamente desde la perspectiva de la Biblia o lo conocemos desde otras perspectivas? Y una vez conozcamos a Jesús, al Jesús de la palabra de Dios, al Jesús de la Biblia, ahora sí podemos ser verdaderamente sus discípulos. Si no conocemos al Jesús de la palabra, al Jesús de la Biblia, no podemos ser discípulos del Jesús de la Biblia. Y esa es la esencia del discipulado.
Porque cuando se escucha la palabra discipulado en nuestra época, es muy común confundirla con un curso, con un determinado número de clases. Es lo que se ve en muchísimos lugares. Voy a hacer el curso de discipulado que consta de tanto número de clases. Pero bíblicamente eso no es un discipulado. Una clase no es un discipulado. Ir a clases a un seminario, ir a clases a un instituto bíblico, no es un discipulado. Entonces, ¿qué es el discipulado? Y eso es lo que vamos a ver en parte hoy. El texto que vemos hoy nos da algunos matices de lo que es el discipulado. Si quisiéramos verlo totalmente tendríamos que ir a otros textos, pero hoy alcanzamos a ver algo de lo que es el modelo de Jesús para el discipulado. Y vamos a ir al versículo 13 hasta el 19 en esta mañana. Y el primer punto es, el discipulado es un llamado, ¿qué dicen sus? Soberano. El discipulado es un llamado soberano. Vamos a ir al versículo 13. Dice el versículo 13: subió Jesús a una montaña. Jesús está con esta cantidad de multitudes sobre él, abalanzando sobre él, al punto que lo pueden aplastar. Pero Jesús se retira y va de esa playa en la que está allí en el lago de Galilea, abandonando a la multitud, y se dirige hacia una montaña. Y lo interesante aquí es que Jesús es el que toma la iniciativa de ir a la montaña. Y de acuerdo a los relatos paralelos de este mismo texto, Jesús pasa la noche en oración. Marcos no nos narra esa parte, Marcos comprime. Sencillamente nos cuenta rápidamente lo que sucede, pero en los textos paralelos nos cuenta que Jesús pasa la noche orando. Y lo que ocurre en ese lapso de tiempo en el que ora es que él termina haciendo algo especial. ¿Qué es lo que termina haciendo? Lo que nos dice a continuación: y llamó a los que quiso. Y Jesús aquí hace sencillamente un llamado. ¿A quiénes? A los que él quiere. Sencillamente, vengan tal y tal. Vengan acá. ¿Por qué? Porque no se nos puede olvidar que Jesús es rey. Y aunque muchas personas allí lo veían simplemente como el hijo del carpintero, Jesús es rey. Y cuando un rey llama, se le obedece y ya, no hay nada más que hacer. Y estos 12 hombres a los que él va a llamar eran las personas que Jesús requería, que él requería. No eran voluntarios, no eran personas. Jesús no dijo: ¿quién es voluntario para seguirme? Porque el discipulado no es un voluntariado. Caminar tras las huellas de Jesús no es un voluntariado. No es algo que se hace en los tiempos libres. No es algo que se hace cuando esté de vacaciones. No es algo que se hace un ratico a la semana mientras no estoy trabajando. No es algo que se hace después de la novela. No. El discipulado es un llamado que hace Jesús, no a los voluntarios, a los que él quiere como rey y llama. Él, así como el rey escoge a sus ministros, a sus siervos, la elección es un acto del rey y no de la persona. No somos nosotros los que buscamos a Jesús. Él es el que nos busca a nosotros. Años más adelante Jesús le dice a sus discípulos: no son ustedes los que me eligieron, fui yo el que los elegí a ustedes. Y eso es algo que nosotros, como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, tenemos que tener claro. No es voluntario. Él nos llamó y nos llamó con un propósito. Y estamos acá porque Él nos llamó con un propósito. ¿Cuál es el propósito del Señor? Hay propósitos generales y hay propósitos particulares para cada uno de nosotros. Nosotros sencillamente respondemos a ese llamado. Y si Él te quiso llamar a ti para que seas parte de esta comunidad, es porque Él lo quiso así. Y punto. Nosotros no somos nosotros
los que escogemos. Él es el que nos escoge. Y este llamado aplica para estas 12, pero aplica para todos nosotros, a través de los siglos. Esos discípulos de los discípulos de los discípulos, porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. No dijo, vayan y busquen voluntarios. Hagan discípulos, hagan el llamado. Ustedes son mis embajadores para que vayan y llamen a otros. Y esos otros serán embajadores para llamar a otros. Y esos otros serán embajadores para llamar a otros. ¿Con qué? Con la autoridad que nos da la palabra de Dios. Porque de allí es que viene la autoridad, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que mora en nosotros, para hacer discípulos. Por eso, cualquiera que sea el llamado particular que tengamos, somos llamados. Somos llamados. Nosotros no somos quienes para juzgar o evaluar el llamado del otro. Sencillamente nosotros reconocemos el llamado que Dios le hizo al otro. Es lo único que podemos hacer, reconocerlo. No juzgarlo, no evaluarlo. Porque el que llama es Jesús y no nosotros. Nosotros no colaboramos en nada, no hicimos nada para convertirnos en discípulos de Jesús. Es Dios quien toma la iniciativa. Pablo lo dice en Primera de Corintios, en el primer capítulo, al final dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Señor, es que tú sabes, yo tengo tantos títulos, llámame a mí. Señor, es que tú sabes, yo tengo tanto en mi cuenta bancaria, llámame a mí. Señor, ¿cómo vas a llamar a aquel si apenas terminó primaria? Yo tengo doctorado. Él llama a los que Él quiere. Y nosotros solamente decimos, Señor, gracias porque llamaste a esta persona. Y a este que era vil y menospreciado a los ojos de los demás, tú lo estás utilizando. Y me avergüenza porque aquel que sabe menos, humanamente hablando, está siendo usado por ti grandemente. Dios llama y nos usa como Él quiere, y eso es parte del discipulado. Por eso, ni estos 12, de los cuales vamos a hablar más adelante, ni nosotros tenemos nada de qué enorgullecernos, como dice la palabra que acabamos de leer. No es logros, no hay méritos, no hay nada que pese para ese llamamiento. Solamente podemos decir que hemos sido llamados porque Él quiso. Entonces, cuando te pregunten, ¿y tú? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué sigues a Jesús? Porque Él quiso. Es que yo soy tan bueno, fui el mejor hijo de la casa, soy un papá modelo y por eso. ¿Sí? No, porque Él quiso. Porque Él quiso, lo sigo. No hay nada en mí que valga la pena para que yo lo siga. No hay nada en mí que valga la pena para que yo le sirva. No hay nada en mí que valga la pena para que yo lleve la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque Él quiso. Solo porque Él quiso. Por eso es urgente que tengamos la firme convicción que lo único que nos motiva para seguir a Jesús, que lo único que nos motiva para congregarnos, que lo único que nos motiva para ir a un grupo en casa, que lo único que nos motiva para llevarle la palabra al vecino, es que estamos siguiéndolo por la voluntad de Dios, porque Él quiso. Y verán que nos descargamos, porque no tengo yo nada que aportar, solo responder a lo que Él hace. Dice a continuación el versículo 13, los cuales se reunieron con Él. ¿Qué hacen ellos? Escuchan el llamado y se reúnen.
con él. Hasta uno, ¿recuerdan? Aquel que luego lo va a vender, aquel que luego lo va a traicionar, obedece a ese llamado y se reúne con él. Llega hasta ese lugar. Porque Jesús llama con propósitos. Aún Judas tenía un propósito. Aún en medio de la iglesia hay personas con propósitos que no entendemos. Pero lo que sí es cierto es que sabremos que los que somos de Jesús permaneceremos. Y los que no son de Jesús estarán un tiempo como Judas y se irán. Era el grupo selecto de Jesús. Y aún había personas, una persona allí llamada con un propósito que nosotros después tuvimos que entender. Y así es como llegamos al punto número 2. El discipulado es un caminar permanente. Dice el versículo 14: designó a 12 a quienes nombró apóstoles. Este llamado a seguir a Jesús es un llamado con propósito, y estos 12 tenían un propósito general que es el que tenemos todos los discípulos de Jesús, pero también tenían un propósito particular. Ellos tenían ese propósito de ser la simiente de lo que iba a ser el pueblo de Dios del nuevo pacto. Ellos iban a ser el fundamento de la iglesia. Estos hombres tenían que servir de enlace entre Jesús que caminó en medio de ellos, que les enseñó, que murió en la cruz y que luego resucitó. Ellos iban a ser el enlace entre él y el resto de la iglesia y todos nosotros. Por eso ellos son el fundamento. Todo el Nuevo Testamento está sustentado en lo que ellos nos contaron a las generaciones siguientes, de lo que hizo Jesús, de lo que enseñó Jesús y de la obra maravillosa de Jesús. Como parte fundamental de su ministerio estaba el de transmitirnos a nosotros. Y ahí está esa gran comisión que inicia con ellos, en la cual les dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y ese mismo mandato que ha pasado generación tras generación tras generación. Esta misión estaba fundamentada por ellos. El Espíritu Santo estaba acompañándolos a ellos y sigue acompañándonos a nosotros para que podamos testificar de lo que Jesús ha hecho. Dice en Juan 14: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Lo que hablamos es lo que Jesús dijo. ¿Dónde está? En la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos acompaña para que la recordemos y la enseñemos y la llevemos. Esa es la labor de un discípulo, hacer discípulos. Y en ese sentido, ellos iban a ser parte del fundamento, ellos y los profetas, y la piedra angular, Jesucristo. Eso es la labor de los discípulos apóstoles. Pero dice el versículo 14 a continuación, y es en algo que tenemos que detenernos hoy, porque es importantísimo para nosotros. Los llamó para que primero, ¿qué? Lo acompañaran. Lo acompañaran. Es decir, lo acompañaran. Dicho de otra manera, lo acompañaran. Estuvieran con él. Estuvieran permanentemente caminando con él. Porque si estos 12 iban a ser las piedras que el Señor eligió para construir ese edificio, por lo menos tenían que parecerse. No se necesita tener una gran experiencia en albañilería para saber que si ponemos una
piedra de este tamaño, redonda, al lado de una piedra plana y una rectangular acá de diferentes tamaños, y así vamos construyendo un edificio, tarde o temprano se va a fracturar. Tenían que parecerse para hacer ese fundamento, esa simiente, como dice Apocalipsis, de la iglesia. Por eso tenían que compartir tiempo con el Maestro, tenían que vivir con el Maestro. Eran llamados para que lo acompañaran. Y allí es donde nos damos cuenta que no había nada extraordinario en estos 12 hombres. Nada. Lo único extraordinario que ellos iban a tener con el tiempo es que pasaron tiempo con Jesús. Acompañaron a Jesús, caminaron con Jesús. Tenían que pasar tiempo con Él, oyéndolo, viéndolo, caminando. Que el carácter de Jesús se impregnara en ellos. Que las palabras de Jesús se impregnaran en ellos para poder cumplir ese encargo que les había dado. Y hay un orden siempre. Por eso, para poder dar, hay que recibir. Un discípulo es alguien que camina cada día con Jesús. No es alguien que va a un curso de discipulado. Es alguien que cada día de su vida, cada hora de su vida está caminando con Jesús. Jesús iba a invertir 3 años y medio permanentemente estando con estos 12. ¿Cuánto necesitaremos nosotros para ser verdaderamente discípulos? Caminar con Jesús día a día. Él iba a estar con ellos enfrentando la persecución. Iba a estar con ellos mostrándoles lo que era el carácter de Él mismo. Los llamó para que constante e ininterrumpidamente estuvieran con Él. Porque muchos podían llegar e irse. Muchos podrían llegar tras las sanidades. Muchos podrían llegar tras los milagros y regresarse. Pero ellos no. Ellos eran discípulos. Ellos permanecían permanentemente con Él. Otros podrían estar ausentes mañana, ellos no. Otros podrían ser irregulares y fluctuantes, ellos no. Porque ellos eran discípulos. Estaban adheridos a Jesús. Por eso, estos hombres tenían que identificar sus vidas con la vida de Jesús. A partir del día en que fueron llamados, no se volvieron a separar de Jesús. La prioridad era, primero, ¿qué? Que lo acompañaran. Que lo acompañaran. Estar con Él, estar con Él, estar con Él. Permanentemente estar con Él, porque es la manera de cultivar el carácter de Jesús en nuestra vida. Estos discípulos serían enseñados en el caminar diario con Jesús. Nosotros, ¿cuánto tiempo estamos caminando con Jesús? ¿Cuánto tiempo estamos con la palabra que señala a Jesús? ¿Qué forma el carácter de Jesús? ¿Qué forma discípulos? Porque algo que tenemos que tener claro nosotros como comunidad, como familia en la fe, es que nuestras expectativas tienen que estar fundadas sobre el mandato de hacer y formar discípulos. ¿Estamos haciendo y formando discípulos? No existe ningún servicio eficaz, no existe ninguna relación verdadera en medio de nosotros si no estamos caminando juntos, siguiendo a Jesús, tras las huellas de Jesús. Por eso no es suficiente con saber doctrina cristiana. Hay muchas personas que saben muchísima doctrina cristiana. Y ese fue uno de los grandes problemas que tuvo
el protestantismo cuando inició. Porque en esa lucha de no parecerse a la iglesia romana, que era todo por obras, se fueron a todo por fe, pero la fe la dejaron acá. Solo doctrina, solo doctrina. Aprendo doctrina, pero eso no es ser discípulo. Eso no es ser discípulo. No es ser discípulo. Ser discípulo es conocer a Jesús, caminar con Él cada día de nuestras vidas. Eso es lo que nos hace madurar. Doctrina sin seguimiento no hace discípulos. Doctrina aplicada en la vida diaria hace discípulos. Y eso es una gran diferencia. Quien solo conoce la doctrina correcta, pero no permanece con Jesús, no camina con Él cada día, le parece fácil vivir una vida fuera de los parámetros de Dios. Porque cuando la doctrina se vuelve únicamente teoría, se vuelve una religión. Y estos discípulos, apóstoles, no vivían una religión, caminaban cada día con Jesús. Estamos aplicando la doctrina el lunes a las 7 de la mañana, el jueves a las 3 de la tarde. ¿O solamente es teoría? Solamente es teoría que está aquí guardada. El discípulo bíblico no es, o mejor, el discipulado bíblico no puede quedarse en un curso doctrinario. Es vida, caminar cada día con Jesús, y no podemos separar la salvación del discipulado. ¿Tú eres salvo? Sí. ¿Por qué? Porque y recitamos la doctrina de salvación. Hace unos días los niños hicieron el libro sin palabras. Qué bonito. Y qué hermoso que los niños lo sepan. Pero nosotros, personas que hemos caminado con Jesús, no podemos seguir recitando el libro sin palabras. Y no vivir la vida cada día con Cristo. Recitar de memoria la doctrina de salvación no da salvación. Y allí es donde viene Santiago. Porque Pablo en Romanos dice que somos justificados por la fe sin las obras. Claro, eso es para el no creyente. El no creyente es justificado por la fe sin las obras. Pero el creyente tiene que ir a Santiago y decir que la fe sin obras es muerta. ¿Yo cómo sé que soy discípulo? Por las obras, por el fruto. No para salvación, como resultado de mi salvación, como resultado de mi discipulado, como resultado de mi caminar diario con Cristo. Jesús no es simplemente un Salvador que murió y resucitó. Sí lo es, pero no simplemente eso. Jesús no es simplemente un juez que vendrá. Sí lo es, pero no es simplemente eso. Jesús es el Señor a seguir cada día de nuestras vidas. ¿Lo estamos siguiendo? ¿Qué es Jesús para ti? Quien murió en la cruz del Calvario para redimirme de los pecados. Amén, claro que sí. ¿Quién es Jesús? El que vendrá y juzgará a los vivos y muertos. Amén, claro que sí lo es. ¿Y qué más? No más. No más. No más. No, Jesús es mi Señor al que sigo día a día. Y me parezco cada día más a Él. Y me falta mucho, pero Señor, ayúdame para que yo mañana me parezca un poquitico más a ti. Pero si
soy el mismo de hace 5 años o 10 o 20, no estoy caminando con Jesús. Es teoría, solo teoría. El discipulado es caminar cada día con Cristo. Y el discípulo se nota como se le notaba a estos hombres, en que no eran los mismos el día que los llamó Jesús a como los vemos en Hechos de los Apóstoles. Se nota que el carácter de ellos ha cambiado, que han sido transformados, que son otros, que son diferentes. No es simplemente llegar cada domingo a una reunión como esta. Claro, hermoso que nos encontremos, hermoso que disfrutemos esta fiesta que disfrutamos cada domingo, pero el discipulado se vive allá. En nuestras casas, en nuestras relaciones. Anoche pasamos un tiempo maravilloso con los matrimonios. ¡Qué bendición! Todos imperfectos, al cual más. Pero queriendo seguir a Jesús. Queriendo seguir a Jesús. Que nuestros matrimonios crecieran en el carácter de Cristo. No es venir cada 8 días a un lugar para que me inflen. A veces nos volvemos así. Voy el domingo para que me inflen, como los globos de helio, ¿cierto? Y sale uno así todo inflado, y durante la semana me voy desinflando. Y el domingo, urgente, inflenme. ¡Ay, la otra vez! Cuando caminamos cada día con Jesús, Él nos está levantando, animando, restaurando, sosteniendo, dando paz, el gozo, la fortaleza y la sabiduría que necesitamos. Ese es el discipulado, día a día, día a día. Por eso, la palabra clave del discípulo de Jesús no es fe. Por ahí empieza. Pero la palabra clave del discípulo es seguir. Seguir. ¿Tienes fe? Sí. ¿Lo sigues? ¿Tienes fe? Sí. ¿El Señor está transformando tu vida? Y yo estoy seguro que todos los que estamos acá, el Señor está obrando nuestras vidas de una manera maravillosa, hermosa. Pero no estamos siendo muchas veces conscientes de lo urgente que es caminar con Jesús cada día, cada momento de nuestras vidas. Es necesario, es necesario. La autenticidad de nuestra vida como seguidores de Jesús no obedece a sentimientos personales. Hoy amanecí con mucho sentimiento por Jesús. Mañana no. No, es como un matrimonio. A veces uno abre los ojos y no quisiera tener a esa persona al lado, pero es la esposa, ¿cierto? O el esposo. Y vamos a ir hasta que la muerte nos separe. Así es con Jesús. A veces estamos con unas expectativas diferentes a las que el Señor está poniendo en nuestro camino. Y entonces ya no me siento discípulo y ya no lo sigo. No, si es que Él me llamó. Él me llamó. Mi única opción es seguirlo. Cada día, cada día, cada día. Dice el versículo 14. Y para enviarlos a predicar. La predicación es el resultado de estar con Él. Y no me refiero a subirse a un púlpito.
porque esto es invento moderno. Los discípulos se sentaban alrededor de una mesa y charlaban entre ellos, y allí era donde se llevaba la predicación. El don del micrófono se lo inventaron después. Predicar es compartirle al de al lado, a los hijos, al vecino, al tío, al hermano, al compañero de trabajo. Pero para predicar, para compartir, hay que estar con Jesús. ¿Cómo? ¿De qué le vamos a hablar a esa persona si no estoy con Jesús? ¿Teoría? Le damos una cartilla. Mira, puedes leer esto. Por ahí hay muchas cartillitas. Pero la verdadera predicación procede de un carácter que está siendo tocado por el Señor cada día en el caminar. Y allí es cuando no importa que nos rechacen o nos señalen o nos saquen de las casas, porque estamos caminando tras Jesús. Allí deja de importar todo esto meramente humano. ¿Qué puede hacerme un simple mortal si voy caminando con Jesús? Esa es la predicación, el resultado. Y ejercer, dice el versículo 15, autoridad para expulsar demonios. En la Reina Valera 60 está ampliado, dice, y ejercer autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ese carácter que va dando el caminar con Jesús se va notando también en la autoridad. No sé, pero yo estoy seguro que muchos de los que están acá saben que hoy pueden enfrentar una situación aún demoníaca, con una seguridad, una tranquilidad y una autoridad que años atrás no hubieran podido hacerlo. ¿Por qué? ¿Porque son Superman ahora? No. Porque esa confianza que da el caminar con Cristo cada día nos va dando esa autoridad. Nos va dando esa seguridad que el Señor está con nosotros y nos está respaldando. Y si permitió que estemos en una situación de esas, porque Él mismo nos llamó a esa situación. Dice el punto 3, este es cortico. El discipulado transforma vidas. Y vamos a ver la elección de Jesús para sus discípulos apóstoles. Voy a leer completo desde el versículo 16 hasta el 19. Estos son los 12 que él nombró. Simón, a quien llamó Pedro, versículo 17. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. No sé si ustedes recuerdan cómo son las pinturas de los apóstoles, la iconografía que hay de los apóstoles. Todos son, ¿cierto?, en actitud de santos, con su aureola. Todos parece que estuvieran por encima del bien y del mal, pero esa no era la realidad de los apóstoles. No. Es que a veces nos han puesto en nuestra mente una idea que no es la idea bíblica de los apóstoles, porque parecen tan perfectos que ni siquiera les diera hambre. Sí, están como por encima de todo. Y no nos dejemos deslumbrar por esas versiones artísticas de estos 12, porque no eran así. Eran unos hombres que cuando fueron llamados, en su gran mayoría eran bastante jóvenes. Era un grupo muy heterogéneo. Unos eran pescadores. ¿Qué más oficios tenían? Cobrador de impuestos había uno. No, Lucas no fue apóstol, no, ese es Pablo, pero sí, bueno, Pablo llamado después hacia Carpas, pero no. Había, por ejemplo, estaba Pedro. ¿Qué recordamos de Pedro?
Un carácter bastante complicado, una debilidad de carácter impresionante, ¿cierto? Y lo bonito de todas estas personas es que en su gran mayoría no tenían una cultura elevada. Es más, creo que ninguno tenía una cultura elevada, no tenían una preparación teológica especial, no eran reconocidos en el judaísmo como personas de admirar o de aplaudir o de reverenciar. No, solo tenían algo en común: amaban a Jesús y Él los llamó. Punto. Es todo lo que tenían en común. Pero Pedro era el tipo de persona que primero actuaba y luego pensaba. Por eso vivía cometiendo error tras error tras error. Era rapidísimo para ofuscarse, era dado a confrontar, era de un genio fuerte, impulsivo, emocional, era despertado a la aventura rápidamente. Ese era Pedro, cuando lo vemos caminando con Jesús. ¿Y cómo es Pedro en Hechos de los Apóstoles? Aún sigue equivocándose, pero ese hombre, dado al conflicto, ese hombre complicado, ese hombre difícil, predica y 3,000 personas se convierten. Y luego vuelve a predicar y 5,000 personas se convierten. Y luego llega el primero que llega y le comparte a los gentiles y se convierte. Un carácter transformado. Juan y Jacobo, los hijos del trueno, ¿cómo los encontramos? Con un carácter impulsivo, impetuoso. Cuando los rechazaron en una aldea, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los destruya? Esos eran Juan y Jacobo. Fuertes, hijos del trueno, imagínense. Pero, ¿quién es Jacobo? Jacobo es el primer mártir, el primer apóstol mártir. Hubo un mártir anterior que fue Esteban, pero no era apóstol, pero este es el primer apóstol mártir. Entregó su vida por Jesucristo. Fue el primero de los 12 que entregó su vida por Jesucristo. Juan, ese carácter fuerte que quería que esa aldea fuera consumida por el fuego, es conocido como el apóstol del amor. Ustedes leen las 3 epístolas de Juan y destilan amor. Es la ternura más impresionante. Un carácter transformado por el Señor. Simón el celote. Los celotes eran lo que hoy llamamos los sicarios. Personas comprometidas en contra del Imperio Romano. Al punto que por culpa de los celotes es que es destruida en el año 70 Jerusalén por la rebelión de estos. Y este hombre es llamado por Jesús y usado por Jesús y caminando con Jesús. Mateo, conocemos la historia de Mateo. Enriquecido quitándole a sus compatriotas, a sus hermanos judíos. Y termina siendo, desde el mismo momento que Jesús lo llama, un evangelista maravilloso. ¿Por qué? Porque el caminar con Jesús transforma a los discípulos. Si tú, si yo no estamos siendo transformados, no estamos siendo discípulos. Y todos necesitamos con ansia que sean transformadas áreas de nuestras vidas. Claro que sí. Pero si ninguna área está siendo transformada, es hora de comenzar a caminar con Jesús. Es hora de comenzar el verdadero discipulado. No más teoría. No más teoría. Actuemos. Actuemos. Es necesario que revisemos la manera como estamos viviendo nuestro discipulado personal. ¿Estás haciendo discípulos? Revisemos.
nuestra vida. El Señor nos llamó con propósitos maravillosos y estamos perdiendo la oportunidad de cumplir el perfecto plan de Dios para nuestras vidas por no caminar en el discipulado diario con Jesús. Conclusiones. El Señor no te ha llamado solo para darte una salvación ociosa. Te ha llamado para que seas un discípulo y camines con Él y tras Él. El discipulado bíblico no es un curso teórico o doctrinal, es caminar cada día con Jesús. Los discípulos de Jesús estamos caminando por el proceso que Él mismo nos está llamando y llevando. Tenemos cantidades de fallas, cantidades de errores, somos vulnerables, pero como vamos caminando tras las huellas de Jesús, en medio de las expectativas y de las situaciones que tenemos en la vida, y vamos acompañados por otros discípulos, porque el discipulado no se puede vivir solo, ¿qué pasa? Hoy nos parecemos un poquitico más a Jesús que ayer, un poquitico, y un pocote más que antier, y así. Y mañana, si el Señor nos da vida mañana, nos pareceremos un poquitico más. Nuestro carácter irá transformando. Ahora sí, las preguntas que les he dejado allí en los bosquejos. ¿Estás viviendo tu discipulado caminando con Jesús cada día? ¿Tu vida se desarrolla en compañía de otros discípulos de Jesús? ¿Hoy te pareces un poco más a Jesús que ayer? Y una que es muy importante, ¿estás haciendo discípulos? Un hito. ¿Estás haciendo discípulos? ¿Qué les parece si oramos?